nosotros aquí en el estudio René Ramírez Benítez para platicar de lo que tanto le hemos anunciado desde el inicio del programa, que es la COFESE como órgano autónomo y su relación con los perfumes. Los perfumes. Sí, ¿cómo están, estimada? Bien, muy bien. Gastón, muchas gracias por tenerme en esta mañana. Y efectivamente un tema me parece que nadie tiene en el radar actualmente, solo Telesur creo que es el único medio, incluso a nivel nacional, que le ha dado mucha visibilidad respecto a este tema, pero que es fundamental. Y creo que ustedes no me van a dejar mentir si son personas que adquieren perfumería. Perfumes, lo hemos estado platicando toda la mañana. Sí, perfumes constantemente. Se habrán dado cuenta que han incrementado sus costos en un brutalmente 300, 400% en los últimos 2-3 años, ¿no? Ha sido brutal, ni siquiera ha sido un incremento que sea justificado, por ejemplo, con lo que sea la inflación anual, ¿no? Simplemente hemos visto un incremento de los precios brutales. Y resulta que la COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, que todavía existe, todavía existe, nos quedan unas cuantas horas con ella, inició una investigación a raíz de una cuestión internacional. Esta investigación es contra empresas que se dedican a la fabricación, distribución, comercialización y adquisición de fragancias e ingredientes para fabricar fragancias en México, y además que esto viene en términos globales. Me explico, la autoridad de la COFESE tiene una área de investigación, y esta área de investigación se dedica, pues como su nombre lo dice, pues a realizar cuestiones de investigación determinadas por la Ley Federal de Competencia Económica para, pues, detectar si existen actividades ilícitas entre agentes económicos. Agentes económicos podemos entender cualquier empresa que se dedique al comercio. Ahora, ¿qué es lo que está investigando la COFESE? Al parecer, estas empresas de distribución, de creación y fabricación y comercialización de perfumes en México, se están poniendo de acuerdo los competidores. O sea, yo empresa 1, empresa 2 y empresa 3 nos reunimos y nos ponemos de acuerdo para... Ese es un cártel. Para incrementar paulatinamente los precios, justificando una competencia simulada. A esto, la Ley Federal de Competencia Económica le llama acuerdos ilegales entre agentes económicos. Y la ley nos establece que es cuando manipulas los precios, que es cuando divides el mercado de manera dolosa, cuando manipulas la oferta o la demanda, o cuando vas a coludirte con otros competidores en licitaciones públicas para favorecer a un competidor e incluso intercambiar información entre los agentes económicos con el propósito, pues, de obtener lucro entre los agentes económicos. Al parecer, esto recordemos que todavía está en la fase de investigación. De acuerdo con la ley, la COFESE tiene 120 días para poder determinar si existe o no una posible comisión de actividades ilícitas entre los agentes económicos. Pero pues lo que está señalando ahorita la COFESE es que ya está realizando las primeras diligencias con grandes empresas de fabricación y distribución de perfumería. No vamos a mencionar los nombres, pero hay cuando cadenas hablas muy de una conocidas. empresa, puede ser una tienda, no necesariamente quien hace el perfume. No necesariamente quien hace sino la tienda que lo vende. También están involucradas. Y que nos vendan en a la mente todas las tiendas que tenemos aquí en la ciudad. Sí, exactamente. Justamente. O sea, no necesariamente, es que pensando en todas las múltiples marcas de perfumes que pueden haber, me imagino que sería complicado pues que todas fueran, ¿no? O sea, ¿va más hacia los distribuidores o también fabricantes? Mira, y es que esto viene del exterior. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Competition and Markets Authority del Reino Unido ya habían iniciado investigaciones desde el año 2023. En esos casos, en el caso de Reino Unido y en el caso de Estados Unidos, sí detectaron competencia desleal y actos ilícitos. Pregunta, ¿entre los que hacen el perfume o entre las tiendas que los venden? Entre los fabricantes y entre los distribuidores y comercializadores. Todos. Sí, o al sea, parecer, toda la cadena. Recordemos que muchas veces en este tipo de actos ilícitos funcionan en materia de red, ¿no? Funcionan como en una tipo red entre diversos elementos en los cuales, por supuesto, está involucrado no solamente el destino final, o sea, los que comercializan, sino también los que distribuyen a grandes cadenas y los que la fabrican. Toda esta investigación se sigue le llama la ley seguida en forma de juicio, o sea, es como si fuera más o menos un microjuicio con etapas, ¿no? Sobre todo también con derechos de presunción de inocencia. O sea, hasta este momento ninguna empresa ha sido sancionada o determinada como una probable responsable. Sin embargo, pues bueno, ya se están siguiendo las investigaciones y en su caso, pues sería cuáles son las sanciones que pudieran llegar a tener las empresas. Por ejemplo, las personas físicas pudieran tener de 5 a 10 años de prisión en los términos de la ley. También una multa por 200,000 UMAS. Imagínense,
Si la UMA está al día de hoy en 108.57 pesos, multiplíquele por 200,000 son aproximadamente 21,714,000 pesos de multa. Y cuando hablamos de agentes económicos o empresas, estamos pues más o menos la multa ronda entre el 10% de los ingresos que se hayan adquirido a partir de esa actividad ilícita. Y también cuando hablamos de que se determine que hay directivos de empresas involucrados, pues se puede sancionar hasta con la inhabilitación por 5 años para ocupar cargos directivos en otras empresas durante ese lapso. Entonces me parece muy interesante este caso. Es el primero que hemos visto en nuestro país que vaya con el propósito de detectar acciones ilícitas entre empresas con el propósito de manipular los precios de mercado. ¿Hay una razón por la cual se esté haciendo esto o solamente es incrementar los precios de manera desproporcionada porque quiero y puedo? Bueno, yo creo que esto nos va a dejar ver la investigación cuál es el motivo detrás. Si podemos deducir que efectivamente el motivo detrás es el incremento desleal y desmedido de los precios para manipular, tener más utilidad, para una mayor utilidad, para tener mayores ingresos, no justificados con el precio del producto, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando que el mismo perfume que no ha variado su fórmula en 30 años, el 2022 costaba 2,000 pesos y al día de hoy cuesta 4,000, 5,000 pesos, porque es lo que están costando la perfumería en estos días. Sí, totalmente. Pues si mantiene su fórmula, mantiene los mililitros, si mantiene toda la propaganda tal cual había mantenido, no hay una justificación del incremento de los precios. Más allá de la inflación. Más allá de la inflación, exactamente. Entonces yo creo que lo interesante aquí va a ser la forma en que la COFECE va a determinar, a ver si le da tiempo de terminar su investigación, porque pues recordémosle a las personas que nos están viendo o escuchando, pues que también en la Cámara de Diputados recientemente se aprobó la eliminación de diversos organismos autónomos, entre ellos la COFECE, y esto nos deja ver la importancia de este organismo autónomo. Y este es un ejemplo de lo que hace la COFECE y lo hace todo el tiempo, está promoviendo la competencia y castigando la creación de monopolios, de cárteles, porque muchas veces esto es un cártel en el que, pues, imagínense nada más que todos los que venden manzanas se pongan de acuerdo, todos los competidores, y digan, oye, en lugar de venderlas en 5, vamos a venderlas en 12, porque nadie va a decir nada, y entonces empiezan a subir los precios. Es una... Recordemos que gracias a la COFECE se empezaron a regular los precios de la telefonía en México. ¿Lo hemos dicho aquí? Sí, junto con el IFT, las regulaciones. Fue uno de los temas que en su momento pues le dio muchísima legitimidad. Creo que a la gente se le olvida muy rápido lo bueno, el impacto de los organismos autónomos. Lo que pasa es que no lo conocemos. Son beneficios que asumimos que pues llegaron por obra y gracia del Espíritu Santo y no fue así. No. O sea, hubo quien lo reguló. Exacto. Y es que sobre todo creo que con las instituciones y los organismos, cuando hacen su trabajo se convierte en algo normal y entonces dejamos de ponerle atención a lo que hacen. Y damos por sentado que las injusticias alguien las resuelve. O de manera errónea pensamos que son los gobiernos los que regulan eso. Exacto. Sí, yo creo que eso ha sucedido. Se ha tergiversado el tema de, a ver, tampoco vamos a aplaudir que un organismo haga lo que tiene que hacer por ley, ¿no? Eso sí me parece importante. Pero al menos sí reconocer que es gracias y fundamentalmente a la existencia de ese órgano regulador, a que existe, por ejemplo... Que es autónomo y que no tiene nada que ver con el gobierno. Exactamente. Hasta ahorita. Que tenemos, por ejemplo, precios competitivos, una competencia entre diversos agentes económicos que no existen, o intenta este organismo eliminar los monopolios. No es fácil en un país como el nuestro. Y otra cosa, los empresarios, algunos dependiendo de las áreas en las que trabajan, son los más interesados en que desaparezca la COFECE, porque entonces se pueden poner de acuerdo entre ellos y cobrarnos como nos cobraban, tú decías el otro día, la LADA. Te atrevías a hablar a Campeche porque era larga distancia y pues que se la debemos al IFT, la LADA gratuita. De hecho, recordemos prepara la cartera. Que la COFECE fue una propuesta del sector empresarial. O sea, las cámaras empresariales, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, fueron los principales impulsores de este tipo de organismos reguladores, y he aquí un motivo más del por qué resulta tan fundamental. Imagínense que ahora dependa de la Secretaría de Economía un tema de regulación de monopolios, cuando es pues la misma secretaría o el Poder Ejecutivo el que proporciona este tipo de instrumentos. Se van a volver artículos de lujo, si no es que ya lo son. No, ya lo son. Sí. Sí, ya lo son, me parece, pero ahorita yo creo que... ¿pesos? No, bueno, pero eso sí te fuiste a los de gama alta, pero de todas maneras un perfume que compre en una tienda departamental, o sea, ya no baja de los 3,000 pesos, 2,000 pesos. Ok, entonces la tienda departamental también puede ser castigada. Sí, claro. Si la descubren. Sí, exactamente, y también hay empresas distribuidoras, o sea, que le llegan a estas empresas departamentales
este tipo de productos, pero ellos son, esas empresas que lo distribuyen, también están involucradas de acuerdo con esta investigación. Bueno, el caso es que nos están viendo la cara por todas partes. Muy interesante. Aparentemente. Exactamente. Así que bueno, ya le estaremos contando qué pasa con la COFESE, si es que alcanza a hacer algo la COFESE, porque la COFESE y otras más están a punto de desaparecer. Oler rico va a costar mucho. Exacto, oler rico es de ricos. Hoy, antes de irnos, por favor, no podemos evitar que en un minuto nos expliques. En uno. La información que teníamos de los jueces que detuvieron la discusión de la reforma al Poder Judicial. En un minuto, dinos. Es un tema muy interesante, incluso un debate en el gremio jurídico. Pues al parecer 2 jueces, una magistrada de circuito, presentaron un juicio de amparo contra la discusión parlamentaria. El acto que reclaman es que la discusión en el Poder Legislativo no siguió sus reglas y además se está vulnerando el pacto federal, ¿no? Este pacto en el cual recordemos que nuestro país es democrático, federal, laico, pero también existe una división de poderes establecida en la Constitución. Y pues bueno, ahora lo que va a determinar este juzgado de distrito pues es si es procedente o no esta demanda. Ya la admitieron, se otorga la suspensión, que es esta figura donde las cosas se tienen que detener hasta en tanto se resuelve el juicio, y el sentido de la suspensión fue en que el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, particularmente la Cámara de Diputados, no podía continuar la discusión parlamentaria de ese tema. Sin embargo, pues ayer en la noche la Cámara de Diputados dijo que no iba a acatar la resolución y que iba a interponer un juicio político contra la autoridad judicial que promovió esto. Estamos en días de saber cuál va a ser la determinación. Es un tema súper importante. Creo que tenemos que tratar. Tratarse en la entidad, pero sí está muy interesante a ver si incluso se resuelve a favor. Fue muy polémico la admisión de esta. Ahí lo tienes, René. ¿Cómo te podemos seguir? Redes sociales como René Ramírez Benítez, con muchísimo gusto. Así lo va a encontrar René Ramírez Benítez. Acuérdense que Benítez es con Z. Y B grande. Y B grande, sí, desde luego, B grande.